Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis muy bien y os doy la bienvenida a esta lectura tan especial que vamos a hacer esta noche, que es para todos los signos, atemporal y que cada uno de vosotros adaptará a su situación. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a empezar esta lectura, amigos míos, con 4 barajas. Os voy a anunciar muchas novedades porque tengo en estreno esta baraja increíble, muy futurista, sensual, de la persona que os está amando o que vosotros queréis estar a vuestro lado, como si fuera un alma, una llama gemela. Mirad, lo que he hecho ha sido seleccionar unas cartas de esta gran artista y las he unido a esta baraja nueva, amigos, porque vamos a obtener todas esas noticias que tú quieres de tu persona. Mirad qué increíble es y cómo podría estar amándote con esta carta de los enamorados, amigos. Sabremos a través de mi baraja de mensajes, que son 110 cartas, lo que está sintiendo esta persona especial. ¿Cuáles son sus deseos más ocultos? También los vamos a saber. ¿Qué sueña contigo? Porque esta baraja, amigos, os voy a decir algo. Es muy adivinatoria, clarísima, con frases y palabras exactas. Y cuando la he utilizado en privado para mí misma, dice exactamente lo que está pensando la otra persona. Un día lo comprobaréis. Esta baraja, de la cual yo he seleccionado 70 cartas, amigos, porque algunas son muy gráficas en cuanto a deseos, vamos a saber también esos secretos íntimos de tu persona, si quiere tener contigo una luna de miel, irse de viaje, qué es lo que más le gusta de ti, en la intimidad, amigos, pudiera ser en un spa. Vosotros tenéis fantasías y tu persona prohibidas y esta baraja nos lo va a revelar todo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor. Amigos, hice esta baraja por una experiencia personal, por todas las historias que la gente me contaba sobre su alma, llama gemela, cómo conseguir estar en unión. Os van a dar las respuestas de lo que va a suceder entre vosotros dos, qué siente, qué te oculta, qué es tan prohibido para él o para ella y qué vais a hacer vosotros para conseguir llegar a vuestro destino. ¿Qué es lo que os dice el tarot? Y también esta baraja, que tiene 127 cartas, amigos, es la más completa que hay. Ahora sí, lo primero que voy a hacer es sacaros unas iniciales, porque yo sé que estaréis pensando o os concentraréis visualizando a vuestra alma llama gemela o a quién queréis encontrar. ¿Qué es lo que deseáis recibir de esta lectura? Sus mensajes más claros. Veamos quién es esta persona a través de las iniciales. Voy a pensar en todos vosotros, nicks, en las historias que me habéis dicho. Os recuerdo siempre, amigos míos. ¿Quién es esta persona que os ama en secreto? ¿Quién es esta persona? Estas iniciales. ¿Quién es esta persona? Y estas son para vosotros, amigos. La W, que siempre sale muchísimo. La D, nuestro compromiso y alianzas. Algunos estáis casados o lo desearíais con esta letra D. Te amo, aunque sea en la distancia o en las estrellas como en el 3-3. La I, espérame, amor. Es lo que siento a través de mi intuición, amigos. Y tengo la E, esperanza para nosotros. La J y la K. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Enseguida he sentido, amigos, esperanza, que es lo que nos da el tarot y la vida misma, porque hay muchas cosas hermosas por disfrutar. Amigos, gracias a todos por estar en nuestro canal, por tantos comentarios, mensajes, las bendiciones que me mandáis todos. Yo quiero que sean de vuelta millones para vosotros, que hagáis vuestros sueños de estar con esta persona que amáis. Gracias. Activad la campanita, suscribíos, dejadme todos los comentarios que deseéis, que sabéis que siempre os respondo cuando puedo, y poned un like. Decidme si veis algún número en particular. No sé qué cartas van a salir, amigos, pero podrían ser almas, llamas gemelas, el 11-11, el 2-2. Decídmelo, porque en nuestra baraja también está los números maestros. Voy a invocar a mis guías espirituales y a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, para que me den esta unión tan divina y me digan qué es lo que siente esta persona especial en secreto. ¿Qué es lo que siente? Pregunto, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros, en la que estáis pensando, la que amáis? Sé que algunos me habláis, Esther, es mi amor platónico desde hace 30, 40 años. Algunos estáis en pareja, otros desde la distancia. Vamos a descubrirlo. Amigos,
¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando, amigos míos? 4 de copas, iniciamos la lectura con un signo de agua, Cáncer. Así se siente tu persona con la vida, tal vez rota, llena de cristales, porque amor, yo sé que tú me ofreciste una gran copa de amor hace mucho tiempo y estoy hablando tal vez para almas y llamas gemelas. Yo sé que tu amor era demasiado puro para mí y yo en ese momento no tenía mi vida balanceada. Bloqueé mi corazón y no pude darte lo que tú tanto necesitabas, una relación de pareja, que yo te amase, pero es cierto, amor mío, que en mi corazón todavía quedan muchas copas de amor e ilusiones por brillar y por abrirse contigo con este 4 de copas. No estoy resignado a perderte y no quiero que lo hagas. Tú tampoco. 4 copas que inician esta lectura para personas que tal vez os pudiera rechazar vuestro amor o que está en la distancia, amigos. Así se siente él también, como si fuera conduciendo, estando en su trabajo, en oficinas o comprando, saliendo, y sin embargo su vida está vacía sin vuestro amor. Lo que ha tenido en la vida son relaciones muy insuficientes con las 4 copas. ¿Qué es lo que siente esta persona? Que está en secreto, que amáis por vosotros. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? ¿Y qué nos dijo, tal vez, la última vez, si no hubo despedidas? ¿Qué es lo que siente esta persona especial y qué es lo que quiere decirnos esta noche en esta lectura? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? Hay muchos sentimientos y palabras ocultos, amigos. Despertar el sol. Porque cuando yo estoy barajando y las cartas tardan en saltar, amigos, es que algo se está ocultando. ¿Qué carta tengo aquí? 2 hombres. Uno que se fractura, amigos míos. Perdón por haberte rechazado, huido, por experimentar con otras personas relaciones que han sido agotadoras y vacías. También me he sentido hastiado de la vida y de no estar junto a ti porque tengo al lado la carta del sol, amigos. Leo en esta carta brillando con el agua. Mirad, amigos, lo que sucede en las lecturas, porque esto es sin cortes, directo para vosotros. Una carta hablándome de las copas, el agua misma, y tu persona está aquí, bañándose en un lago, en una playa, a sol, campo abierto, amigos, como en esta carta, pero ahora ya no estoy cerrado para ti. Soy el sol despertando a tu conexión, como si fuera tu divino masculino. Te estoy sintiendo, amor, desde hace mucho tiempo. Tú me haces reír, disfrutar, experimentar los placeres de la vida y que tenga ilusiones por forjar contigo una familia, empezar una relación y que los dos nos encontremos con esta fuerza del sol, dejando atrás nuestras separaciones y momentos que han podido ser agridulces. El sol. Con Leo, amigos míos, de una persona que sí te ama, que posiblemente ha estado en oculto con este 4 de copas y una vez te rechazó. Ahora ya no tengo miedo, amor, de sentir. Estoy riendo, alegrándome por la vida y de saber que tú estás conmigo y que haces que mi vida sea tan hermosa como el 6 de copas, aunque no lo tenga presente. Tú me inspiras, haces que sea muy creador o creadora y que podamos tener niños, una familia. Con la carta del sol, amigos míos, todo se abre, este distanciamiento, las rupturas, con esta carta de despertar. Estoy aquí, te estoy sintiendo, es lo que te dice en el agua. Quiero expresarte todo el amor que ha estado oculto durante tanto tiempo y que si eres mi alma llama gemela, yo estoy recibiendo estos sueños, viendo secuencias numéricas como tú también, porque he hecho esta baraja, amigos, y habla de una historia de amor, porque sé perfectamente que estoy para ti. El sol. Leo, con esta hermosa carta, amigos, mirad cuánta alegría hay tras la tristeza y momentos amargos. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? ¿Y qué más nos quiere decir? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? ¿Y qué es lo que quiere decirnos? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? ¿Por qué se alejó esta persona? ¿Qué es lo que quisiera deciros ahora y qué es lo que siente? Amigos míos, os acabo de decir la familia. 10 de copas, Piscis, Cáncer, Leo y Piscis en esta lectura. Amigos míos, tú eres para mí el sol de mi vida, la esperanza, el manifiesto, mi familia, mis niños pequeños, las ganas que yo tengo de viajar contigo, de conquistarte, de que cojamos nuestros móviles, nos hagamos muchas fotos y vídeos y las compartamos con más familiares para que vean los felices que somos. Hagamos cruceros juntos, viajes y vamos a establecer una relación, un hogar para tú y yo juntos, con muchos más familiares y niños pequeñitos. La carta del sol y la del 10 de copas tienen niños, amigos. Algunos, estoy sintiendo ahora, os amasteis desde que erais
Pequeños, fuisteis a la guardería, al colegio, a un instituto y creíais que entre vosotros dos podría abrirse un enlace mucho mayor y tener hasta descendencia. Amigos míos, es una persona que os ama muchísimo. Si estáis en pareja también. Es vuestro amor con la carta del sol y el 10 de copas. Brillantes arcoíris se abren, amor, para despejar nuestras dudas con el 4 de copas y yo me abro a ti como un torrente de amor. 10 de copas, amigos. Estoy emocionada y con muchos escalofríos. Os lo puedo asegurar. Piscis, muchísimo amor. Mirad que he preguntado por amor. Ya hay copas. Y el sol, con toda la esperanza en la vida. Amigos míos, esta carta, etapas. Pudo haber algunas situaciones difíciles con el 10 de espadas. Estoy hablando de Géminis. Pudieron ser unos deslices de tu persona, alguna traición que te hiciera sentir incómodo. ¿Veis este reloj, amigos? Porque las cartas todas tienen una sombra y una luz. El 10 de espadas es un renacimiento. Vamos a volver a empezar tú y yo, como desde que éramos pequeños, con esa carta del sol, con el 10 de copas. Amor, yo sé que tal vez te he hecho daño alguna vez con este 10 de espadas, pero perdón, yo quiero ayudarte a levantarte, porque mira, estoy saliendo del agua, sonriendo y también cojo de la mano a nuestros pequeños o a ti misma. Necesito que os recobréis si estáis en esta situación, no será para todos, con este 10 de espadas y miréis bien cómo es esta carta, porque está un reloj astrológico, amigos, diciendo que llega también un momento divino, hora de renacer y de pedir perdón. Géminis, en esta carta del 10 de espadas, donde, amigos, que os he dicho desde el principio, en cada carta de estas hay agua. Todavía están vuestros sentimientos y los de esta persona muy unidos. ¿Qué es lo que siente esta persona especial a la que queréis? ¿Qué es lo que siente esta persona especial a la que queréis? Amigos míos, estoy soñando contigo. Una de las cartas más mágicas que existen en nuestra baraja, y os voy a decir porque se basa en experiencias reales mías. Así os lo puedo decir de abierta y claramente. Amigos, ¿qué es lo que siente esta persona especial? ¿Y qué es lo que quiere deciros? ¿Qué es lo que siente? Tu persona se está comunicando contigo a través del subconsciente, por eso tenía tanta agua en esta lectura. Es hora de que renazcas, amor, de que no te quedes parada ni quieta en ese 10 de espadas, aunque te haya hecho sufrir o me haya distanciado de ti. Cada noche, cuando me voy a dormir, sueño contigo, lo hago conscientemente y te estoy mandando muchos mensajes, algo muy clarificador para que tú entiendas que soy capaz de ponerme en movimiento y de estar en otros planetas para hacerlos girar por ti. Ni aunque pasaran miles de años, yo podría olvidarte. Te quiero desde que eras pequeñita o pequeño. Amor mío, gracias por estar aquí y por hacerte adulta para mí. Esa es la carta de los sueños y de despertar del sol con esta persona, amigos, que os ama tanto. Y una carta más, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? Y qué quisiera deciros, amigos míos, éxito. Estabais pensando que esta persona trabaja mucho, lo está, pero vosotros vais a tener éxito en la vida y junto a esta persona, haciendo de vuestros proyectos, objetivos, metas, viajes, algo mucho más grande, porque esta persona viene a ayudarte como ese hombre sonriendo o una mujer que podría ser, todos son energías. En la base de la baraja, amigos míos, pérdida. ¿Cuánto te echo de menos? Amor. Porque aquí hay un luto en este 5 de copas. Mirad, muchos hombres y mujeres también representadas en esta lectura. 5 copas, estoy hablando de Escorpio. He pasado momentos durísimos, amor, en bosques completamente nevados. Yo creía que eran las tundras, que no había más escape y que no podría llegar hasta ti. Amigos, en esta carta del 5 de copas, representándome también el agua, es una carta donde hay ríos, ya hay un hogar, una casita muy pequeña, donde tu persona y tú vais a volver a estar juntos y a brillar de nuevo con el sol, porque yo siento que con el 10 de espadas y el 5 de copas, claro que ha habido lágrimas, y ha habido una desesperanza, pero no totalmente en todos los que estáis aquí, porque habéis creído en el amor y en que esta persona estaba al otro lado con la carta de durmiendo y en lo que vosotros sentíais. 5 de copas. Lamento el daño que te he causado. Escorpio en esta carta. Éxito en todo lo laboral, amigos míos, aunque esté hablando de una lectura de amor.
Amor mío, yo sé que estás al otro lado. Pudiera ser una persona que te está espiando, que sabe que tú trabajas desde tu casa, una oficina, que tiene sus tablets, ordenadores, y los dos os estáis sintiendo a través de la tecnología. Es una persona que se siente orgulloso de lo que estás haciendo, que sabe que has podido recuperarte, hacer un trabajo o una labor para los demás muy gratificante y que te va a escribir o mandar algún mensaje a través de estos móviles u ordenadores. Veis aquí que también hay hasta un móvil y éxito, porque mientras que tu persona está trabajando, está tomándose la vida muy en serio, quiere estabilizarla, tú también vas a hacer lo mismo y a conseguir este éxito material y amoroso con esta carta. Amor mío, nunca he estado lejos de ti. Aunque tú hayas creído que todas las copas de amor en ese 5 de copas se derramaron, todavía quedan 2 levantadas, amor, y podemos fundar entre nosotros dos mucho más. Relaciones, familia, romances. Vamos a escapar nosotros dos juntos como si fuéramos niños pequeños a nuestro hogar. ¿Que debemos de cruzar un río? No tengas miedo, dame la mano que yo te voy a acompañar. Tu persona abre los cielos para ti. En la carta del sol salía un sol radiante, amigos, y en esta carta que veis, un sol pero desde otros planetas, porque tú eres mi último y mi primer pensamiento cada vez que yo me voy a dormir y cuando me levanto. Y te envío todos los mensajes por la noche en esos sueños románticos y sensuales para que tú sigas recordándome y te encuentres conmigo y quieras llamarme o escucharme cuando yo te escriba. La carta de durmiendo es hermosísima, amigos. ¿Quiénes estáis soñando con esta persona? Porque la tuya lo está haciendo al otro lado. Y las copas hablan de subconsciente, de las emociones, amigos, como la alta sacerdotisa o la reina de copas, la vidente del tarot. Y nos dicen que todos estamos unidos a través de los sueños. Confiad en ellos, porque esta persona, cuando yo la tengo delante, esta carta, es que está sucediendo literalmente así. Esto es lo que hace conscientemente, hasta tiene ciertos reparos o miedos de acercarse, pero lo va a hacer, amigos. Rompe hasta con el 5 de copas, porque es más grande el amor que siente por ti con tanta agua que todo lo demás en su vida. Te echa mucho de menos. Vamos a saber, amigos, qué es lo que nos quiere decir esta persona, con mensajes muy concretos. ¿Qué es lo que quiere decirnos esta persona esta noche, amigos míos? Una carta, oportunidad. Esto es lo que quiere tu persona. Hay 110, amigos. Muchas declaraciones. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Esta carta también quería salir. Tengo mucha pasión por ti con el chakra raíz. Vamos a ver lo que tengo en la base de la baraja. Amistad, amor, la emperatriz. Amistad. Tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante. Necesito tus consejos y escuchar tu voz. No quiero estar solo, ni en las noches, ni en los bosques fríos y gélidos sin ti. Habéis sido una gran compañera o compañero para esta persona. Miedo. Te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. ¿O vosotros también habéis intentado escribir a esta persona y luego os habéis echado atrás? Oportunidad. Y si pudiésemos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo. 10 de copas, amigos, la carta de durmiendo y del sol es lo que desea esta persona, seguir, avanzar contigo y recuperarte. Chakra raíz, tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. No tengo reparos en decírtelo. Si tú eres mi despertar, mis noches en vela porque me acuesto contigo y tengo sueños que son muy sensuales, en los que yo imagino que tú estás conmigo en mi casa. Chakra raíz, haced meditaciones, amigos. Quiero que os enlacéis bien con la tierra y hagáis algo muy creativo con este chakra raíz que está asociado a nuestros órganos más sensuales, amigos. Y cuando no expresamos lo que sentimos, acumulamos mucha energía. Debe ser algo creativo, empezar a tener algún diario, si os gusta dibujar o salir, pasear, hacer ejercicio con este chakra raíz, pero sobre todo algo que esté muy clavado en esta tierra o a las playas mismo, porque tengo muchas imágenes, todas son de agua, amigos. Disfrutad si estáis cerca de una piscina, de una playa o de pasear en la arena. Amor, la carta de la emperatriz, arcano mayor número 3, Libra, Tauro, planeta Venus. Tú eres la más hermosa para mí y mujer fascinante que yo he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Gracias a ti, estando contigo, mis sueños son mucho más agradables. Puedo acostarme y levantarme sabiendo que estás a mi lado, que nos pertenecemos, que somos una familia con esta carta. Te ve como la persona más hermosa increíble que haya podido conocer. Eres su emperatriz, su alma llama gemela, su contraparte. No hay otra u otro igual como tú. Y vamos a saber, amigos, voy a poner Libra y Tauro en la carta de la emperatriz. Puede que alguno sea
alguno de estos signos, porque tengo muchísimos, amigos. Agua, tengo aire y tierra. Y Leo con el fuego. Y ahora sabremos qué deseos, os la voy a enseñar, tiene esta persona por ti, tan especial. Y esta lectura es muy atrevida. Amigos míos, está saltado muy rápidamente y yo quiero barajarlas. ¿Qué deseos tiene esta persona por vosotros, amigos míos? Hay una carta que acaba de saltar y voy a recogerla. Amigos míos, tengo aquí esta carta. Es una persona que, como veis, es muy claro lo que dice. Me encantaría estar contigo sensualmente frente a la ventana mientras otros nos miran. Siento que tu persona no tiene ni siquiera reparos, como hemos visto en las cartas, de expresar su amor con esa carta del sol, y quiero que estés conmigo dentro de mi casa y que seas tú la que tengas el control. Mirad la carta, tal vez hayáis hecho esta experiencia en vuestra casa o tu persona lo está deseando con esta carta, amigos míos. ¿Qué es lo que desea esta persona con vosotros? ¿Qué deseos tiene esta persona por vosotros? ¿Qué deseos tiene esta persona? Provocación. Le gustáis mucho cuando lleváis algo muy sensual, puede ser un top, unos leggings. Cada uno de vosotros sabrá la situación especial, pero mirad cómo está esta chica. Va a abrir la nevera, toma algo y quiero beber contigo, que te pongas algo muy sexy para mí, porque cada vez que yo te veo como mi emperatriz, haces que todo se abra para estar contigo. Es una persona, amigos míos, con mucha fogosidad. ¿Qué es lo que desea esta persona con vosotros? Y voy a sacar un deseo más. ¿Qué es lo que desea? ¿Qué le encantaría hacer a esta persona? ¿Qué es lo que le gusta a esta persona de vosotros íntimamente, amigos míos? Podría ser para mí una Catwoman, amigos. Algunos os gustan los disfraces y los cosplays en la base de la baraja. Juegos secretos, amigos. Una persona muy íntima. Me encantaría que estuvieses conmigo en nuestra casa. Fijaos bien, 4 fotografías donde no estoy hablando de lugares donde sean públicos, sino en vuestro sofá, puede ser en un lugar que sea muy cómodo. Podréis comprenderme, ¿no? Amo el placer que sentimos en estos encuentros románticos, besarnos, acariciarnos, que yo te haga un masaje, poder ver una película juntos. Es una persona muy íntima. Mirad bien porque esto es lo que desea. Y esta carta con el Cat Suite. Amo sentir el tacto de este disfraz, acariciarlo, porque si yo te tuviese entre mis dedos, me encantaría poder hacer mucho más contigo. También está mirando hacia una ventana y una vivienda en particular. Es una persona, porque en esta baraja hay hombres como mujeres y parejas, pero que sobre todo le gusta mirarte a ti, se recrea mucho con tu imagen física y todo lo que tú le puedes proponer. Es como si tuvieses tanta creatividad como la emperatriz y ese planeta Venus, que todo lo que tú haces desde que te levantas a esta persona le motiva muchísimo. Si os gusta disfrazaros, o puede ser de esta Catwoman, o hacer algo muy especial para esta persona, le encanta. O que sea de piel o falsa piel, tacones, labios rojos, mirad los peinados y cómo están estas chicas, amigos. Y estos chicos, porque también hay muchos en la baraja, hombres o mujeres. Yo hablo para todos los géneros, amigos. Y ahora vamos a saber algo más con esta baraja. Vamos a descubrir, puede ser un consejo, amigos, o qué nos quieren decir tus guías o tu persona. Amigos míos, el 10 de espadas voy a dejarla porque ha saltado antes y yo sé que la necesitáis porque se repiten. 10 de espadas es Géminis. Mirad a esta mujer. Alguna vez con el 5 de copas y el 4 de copas quedasteis arrastradas, ya están nubladas. Yo ya no tengo ni siquiera órganos, estoy vacía. ¿Dónde estoy yo? Mi corazón, ¿por qué te lo has llevado todo de mí? Es hora de renacer con estas 10 espadas, porque lo que sucediese entre vosotros dos todavía puede repararse. No hay ningún final que sea definitivo, amigos míos. Tras cada carta hay un anuncio de un final de una etapa y nos recuperamos para empezar a otra. Así es el tarot y es la vida. 10 de espadas donde tu persona sí que lamenta haberte dejado tan solo o sola. 10 de espadas y vuelve a ser Géminis. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? ¿Y qué es lo que quiere deciros
¿Qué es lo que siente esta persona especial? La carta de la luna, tengo el paje de bastos, ha habido heridas, situaciones donde habéis estado, os habéis encontrado muy solos con la persona que amáis, y tal vez renunciando alguna vez, cuando el paje de bastos me está hablando que tu persona y tú estáis completamente unidas siempre. Vamos a saber algo más, alguna carta más. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros y qué quiere decirnos esta persona? ¿Qué es lo que siente, amigos míos? Hay muchas cartas, voy a quedarme con estas porque son muchísimas, amigos. El 8 de espadas, he sentido amor, mirad qué cartas, muchísimas interpretaciones puedo sacar yo de aquí, amigos, muchísimas noticias. El juicio final, nuevos tiempos llegan para vosotros, la reina de copas. Aquí tenemos el sol y un hombre nadando en el agua. ¿Qué eres tú? El 8 de espadas. Bloqueos que hayáis tenido con esta persona que también es Géminis. No intentando o no pudiendo recuperaros, amigos. Es hora de que salga el sol y de que os liberéis de vuestras ataduras. Porque en esta carta, amigos, es asombroso, pero también hay agua. Hay ciertos ríos y un castillo que está a lo lejos para que empecéis a vivir. Se van a abrir canales de comunicación para vosotros. La luna, amor, ya es hora de que nosotros dos curemos nuestras heridas. Yo soy Neptuno, Piscis, yo también he llorado por ti. Sé lo que es estar en un 10 de espadas, amor, en un 8 de espadas atado, casi agarrado por no poder escribirte ni hablarte y tener mi corazón tan cerrado. Perdón, amor, he estado en este ciclo de la luna, mis lágrimas están, las tuyas, conmigo, en mis ojos y yo no paro de mirarte. Mira mis tiritas. ¿Ves cómo yo también sufro? Una persona que necesita mucho de tu compañía. Yo soy el paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario, amor mío. Tú y yo estamos unidos en esta roca, en esta lava final. Aunque el mundo estuviera a punto de extinguirse o de que todos los volcanes estén en erupción, tú y yo vamos a sobrevivir a la vida. Porque somos los bastos. ¿Quién nos puede quemar si nos quemamos tú y yo? Una persona que está a punto de lanzarse para estar contigo. Ya lo está en sintonía a través de los sueños, porque el paje de bastos, mirad cómo está. Hay nubes que caen sobre ellos, pero esta agua, estos nubarrones en algunos casos, os han dado lugar a nuevas germinaciones, aprendizajes en la vida, y tu persona está siempre vinculada a ti y agarrándote fuertemente y mandando muchos mensajes a través de la mente y de los sueños, como este paje de bastos. Tengo tanta pasión por ti, amor. Una persona que en secreto ha estado ocultando sus mayores fantasías con este paje de bastos y haciendo intimidad con él mismo o con ella misma. Paje de bastos, todos los signos de fuego, voy a colocarlos aquí. Todos los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. 8 de espadas es Géminis y voy a poner Piscis en la carta de la luna. Amigos, ¿qué tenemos aquí? Porque yo soy el carro, yo soy el paje de espadas. Había muchas noticias y yo lo intuía, amigos, que iba a ser una lectura muy extensa, porque, amor, mira lo que estoy haciendo. Paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Te estoy mirando, espiando. Yo tengo la espada de la verdad, pero, amor, es que veis lo que sucede. En el 10 de copas, Piscis, hay un brillante coiris bajo una familia. Y esta carta, que no debería de ser así, la tiene. Hay mariposas porque es hora de renacer y que tengáis vosotros dos contacto físico y de comunicación a través de mensajes o llamadas como este paje. Yo te estoy mirando, todos los ojos están abiertos, aunque tú no lo creas, pero mira cómo lo guiño y voy a desnudarme, voy a quitármelo todo para que el día resplandezca y poder decirte la verdad con esta espada que lleva intrínsecamente y hasta materialmente un corazón que nos representa a nosotros, porque no solamente quiero decirte la verdad, amor, que es lo que representa una espada en el tarot, sino que vengo con declaraciones muy románticas y haciendo que esta espada abra todos los arcoíris de la tierra para que tú y yo hablemos. 10 de espadas, se cierran ciclos, amigos, y este paje de espadas donde tu persona te está mirando y hasta tiene un piercing. Puede que algunos tengáis el pelo de muchos colores o las mariposas, libélulas, representen algo muy especial para vosotros. Los cielos se abren con este paje de espadas y todas las noticias. Aquí está el espía, el que te mira siempre en redes sociales o si está muy cerca de ti. Amigos, el juicio final, el carro, la reina de copas. Tú eres para esta persona la emperatriz. Se vuelve a repetir la misma energía de la emperatriz reina de copas, que es Cáncer, con mucha experiencia, sensualidad y una persona que sois vosotros o vosotras muy maternales. Podéis tener todo el equilibrio aunque tengáis toda la copa de amor en vuestra cabeza. Amor mío, yo soy la vidente del tarot, os la he nombrado antes, y recibo, tú que estás durmiendo, todas tus
sueños o comunicaciones o mensajes a través de mi chakra corona y de mis sueños. Mira cómo es mi pelo, es azul como el agua del mar, y a lo largo de mi casa o donde yo me encuentro, en la playa, hay muchos racimos de uvas, amigos. Las uvas, los viñedos representan a Dios. Amigos míos, va a ser una relación muy hermosa, con mucha fertilidad a lo largo del tiempo. Algunos queréis tener niños y los vais a tener con esta carta de la Reina de Copas, la Emperatriz, y la carta de la familia, hasta con el juicio final. Amor mío, vamos a compartir mis copas. Yo, aunque también he llorado por ti, algunas gotas se escaparon y puede que fueran muchas más, sigo esperándote, piensas en mí, yo lo sé porque tengo esta copa y esta mirada que me dicen que sí. Mirad, amigos, mirad a tu persona y cómo estáis vosotros con estas cartas. Reina de Copas, Cáncer. Esto es lo que desea tu persona. Amigos míos, el carro, el juicio final, arcano mayor, número 7, un ojo que todo lo ve. Para vosotros el ojo de Horus o un ojo turco puede ser importante. Algunos los tendréis en pulseras o en un colgante o puede ser en un dibujo. El destino nos ha estado mirando todo el tiempo, porque yo tengo dos cartas que sí hablan de destino, de guías espirituales y de las estrellas, como son el juicio final con Escorpio, Plutón, y el carro con Cáncer. Amor, ¿no ves lo que estoy haciendo? Voy a coger mi moto, pero no voy a ir solo hacia ti si estás en otra ciudad o país o muy lejos, otros estaréis muy cerca, sino que voy a ir rápidamente a recogerte de donde tú estés o vivas y a llevarte mi propia moto para que nos vayamos a otros lugares. Mira los árboles, hay árboles que son hasta amarillos, rosas, otros verdes. ¿Te das cuenta, amor, de que no solamente estamos en la tierra, sino de que algunas veces tú y yo estamos soñando con estas cartas y de que levantamos todo el fuego con nuestra pasión y las ganas que tenemos de estar juntos cuando arrancamos esta moto tú y yo juntos? El carro, vengo a por ti, coged impulso, amigos, toda la fuerza que tengáis, porque hay alguien que viene con este carro y este juicio final a reconciliarse, amigos míos, dejando atrás, como ya habéis visto, muchas heridas y lágrimas. Amigos, eso es el pasado. Ahora abríos al juicio final. Hay un personaje que parece una criatura fantástica, porque estamos hablando de los arcángeles y ángeles que están en esta carta anunciándoos que va a haber un regreso, una reconciliación. Amor mío, vamos a parar algún día dentro de esta moto en unos campos y nos sentaremos tú y yo en un camping, nos daremos unos besos, podremos poner algunas comidas o puede ser alimentos en una cesta, nos llevaremos hasta nuestro radiocassette o nuestro móvil para poner esa música que tanto nos gustaba y poder acariciarnos y bailar juntos en este juicio final. Mira cómo me están observando nuestros guías y están contentos de lo que ha sucedido, que nosotros nos unamos otra vez entre grandes bosques, hasta con muchas flores, porque es la hora de que nosotros dos nos unamos con estas cartas hermosísimas, amigos. El carro y el juicio final por destino, las estrellas, los números que veis, tanto pueden ser el 7 como estos dos 20 que anuncian, o estos dos 10 que anuncian finales que se cerrarán con vosotros e inicios en esta magnífica relación, amigos, porque si hay alguien que te quiere, que te lleva hasta las estrellas, siempre a cuestas de él o de ella, que pone las luces en marcha de su moto, de su vehículo, para que tú te subas como esta chica, aunque algunas veces, amigos, mirad qué sucede aquí, porque son barajas que, como veis, yo las he mezclado diferentes. Esta luna lleva un parche en el ojo y esta chica lleva otro parche, casi que no puede ver, hace forma de un corazón, pero esta vez está feliz. Amor mío, tú me has hecho tener hasta alas, recuperarme y que sea muy feliz contigo con este encuentro en el juicio final. Amigos, decidme en comentarios quién es esta persona tan especial, porque las estrellas si están en estas dos cartas y algo va a suceder, porque todo se está alineando para que tengáis esa nueva oportunidad con la persona que amáis. Amigos míos, hay muchísimos mensajes, quiero que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia de amor, en qué os sentís identificados, a quién amáis.
¿Y qué esperáis del mundo? Porque ya no es hora de pedir. Vosotros ya tenéis, ya sois amor, ya sois amados por alguien, por vuestra persona, alma, llama gemela. Ahora solamente tenéis que asumir y creer en el estado en el que vivís, porque esto se hace material y no todo lo controlamos. El tarot también nos habla de ello, de situaciones que son mágicas, algunas otras son desencadenadas por el universo, guías espirituales, para que tengamos estos reencuentros tan hermosos si nosotros lo creemos. Pues muchas gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, decidme en comentarios cuál es esta historia, poned un like, haciendo que este mensaje llegue a muchas más personas y puedan ver el arco iris que se abre en el 10 de copas y en el paje de espadas. Tu persona siempre está hasta atrapándote, como si fueran unas manos. ¿Habéis sentido alguna vez como si una energía os tocase vuestro cuerpo y estuviera cerca como ese paje de espadas? Porque siempre te está observando. Y como sois la reina de copas y la emperatriz, algunos poderes psíquicos tenéis desarrollados y sentís lo que esta persona está a punto de hacer o siente por vosotros. Porque si me estabais preguntando si siente amor, entonces os digo yo que sí. Con estas cartas, y solamente aunque tuviese la carta del sol o de durmiendo, ya sé que esta persona os ama. Pues muchas gracias a todos, activa la campanita, llegaré con nuevas lecturas, sorpresas, y espero hacer muy pronto la meditación, amigos. Creed en vuestros sueños y que nunca nada os detenga como este carro. Si estáis muy lejos de esta persona en otro país, ya lo veis, va a haber movimientos, amigos míos, porque estas luces se encienden. No es hora de detenernos, sino de avanzar y de llegar a estar hasta en este lugar con esta persona, si tanto lo deseáis, hasta haciendo un viaje. Muchas gracias, amigos, decidme en comentarios en qué os sentís identificados y os responderé siempre que pueda. Voy a poner Escorpio, ya lo he puesto, el carro también. Nos veremos en las siguientes lecturas y sed muy felices durante esta semana. Gracias a todos de corazón. Sed muy felices. Abrazos, besos y abrazos. Siempre os lo mando, amigos míos, porque os quiero. Gracias, amigos.